Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo programa de la segunda temporada de El Constitucional, que se transmite a través de nuestra página de Facebook, omar.sar, por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, por Cable Más, canal 791, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia en materia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. El Constitucional es definitivamente un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta y también por cable. ¿Para qué quieres más? Les vamos a pedir por favor que nos apoyen, que nos dejen su like en esta transmisión, que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook y de esa manera podremos llegar a más gente. Luego, hoy vamos a analizar nuestro tema, que es el del derecho a la protesta, y luego de nuestra presentación, de analizar sus límites y el estado de emergencia, vamos a entrevistar a la doctora Isabel Sánchez, que es subcoordinadora de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales del Tribunal Constitucional y una experta en la materia. Pero vamos a comenzar planteando un poco las líneas generales como de costumbre. La Constitución enumera una serie de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, la libertad de tránsito, el derecho de reunión, etc. ¿Correcto? Una serie de derechos fundamentales expresamente enumerados en el artículo 2. Cabría preguntarse si el derecho a protestar es un contenido y uso fundamental propio de los derechos nombrados o si es un derecho distinto y autónomo. Todo derecho tiene algún contenido y es obvio que la expresión puede ser de protesta, que la reunión puede tener como motivo la protesta o que se ejercite la libertad de tránsito para asistir a una protesta. Pero me parece que este derecho se diferencia y trasciende de aquellos derechos fundamentales justamente porque combina todos estos aspectos. El Tribunal Constitucional
advirtió que en muchos casos la falta de un diálogo oportuno y robusto entre quienes protestan y las autoridades o los destinatarios de sus reclamos es lo que ocasiona este tipo de manifestaciones de la conflictividad social. En la Constitución cabe distinguir, por un lado, los derechos fundamentales expresamente reconocidos, como por ejemplo aquellos a los que hacíamos referencia recién, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de tránsito, son derechos explícitamente enumerados en la Constitución. Por otra parte, habría que tener en cuenta que puede presentarse que exista un contenido que no esté explicitado en el ámbito de un derecho y que se encuentra expresamente reconocido. Como por ejemplo ocurre con el derecho a un plazo razonable que examinábamos hace unas semanas, ¿verdad? El derecho a ser juzgado en un plazo razonable no se encuentra enumerado en la Constitución. Sin embargo, se ha considerado que es un contenido implícito del derecho al debido proceso. Es decir, el derecho al debido proceso sí está expresamente enumerado en la Constitución, en el 139, inciso tercero, y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable forma parte del contenido de ese derecho y por lo tanto no supone un derecho distinto, sino que es un contenido implícito de un derecho enumerado. Otro contenido implícito de un derecho enumerado es, por ejemplo, el derecho a formular objeción por razón de conciencia, ¿sí? Ya sea por razones religiosas o morales. El Tribunal Constitucional ha dicho: el derecho a la libertad de conciencia presupone la posibilidad de formular objeción por razón de conciencia. Entonces, tenemos por un lado derechos enumerados y por otro lado contenidos implícitos no enumerados que forman parte del contenido de derechos que sí se encuentran expresamente enumerados. Pero además de estas dos categorías, podemos encontrar también el caso de los derechos que se derivan de los principios enumerados en el artículo 3 de la Constitución y que constituyen derechos autónomos pero no enumerados, ¿correcto? En este caso, el Tribunal Constitucional opera, por hacer una comparación, como el arqueólogo que excava en el entorno de un templo, ¿verdad? El Tribunal Constitucional no incorpora derechos a la Constitución. Las incorporaciones en la Constitución las realiza el constituyente, ya sea originario o derivado. El Tribunal Constitucional lo que hace es identificar lo que en la Constitución subyace derivado de los principios de separación de poderes, del Estado democrático, etcétera, ¿no? Entonces, es como el arqueólogo. El arqueólogo excava en torno al templo, no construyó el templo, solo pone de relieve, de manifiesto, lo que en el terreno existía. Pues bien, lo mismo sucede con el Tribunal Constitucional cuando advierte la existencia de derechos autónomos no enumerados. ¿Cuáles son derechos que entran en esta categoría? Por ejemplo, el derecho a la verdad en relación con el paradero de las víctimas de desaparición forzada. En el caso 2488-2002, habeas corpus, el Tribunal Constitucional dice: es un derecho fundamental de toda persona el de conocer el paradero de las víctimas de desaparición forzada. Luego aplicará incluso esta lógica del derecho a la verdad al acceso a la información pública. Pero aquí tenemos un derecho que no se encuentra enumerado y que tiene un contenido autónomo que se deriva de los principios del artículo 3. Por ejemplo, otro derecho que tiene la misma condición es el derecho a la efectividad de las normas y de las resoluciones administrativas que el Tribunal Constitucional desarrolló a partir del expediente 168-2005, proceso de cumplimiento. Y dice: este es el derecho fundamental que se tutela por la vía del proceso de cumplimiento y por ende el proceso de cumplimiento es propiamente un proceso constitucional. Pues bien, en esta categoría de derecho fundamental autónomo, que se deriva de los principios del artículo 3, cabría incluir al derecho a la protesta. El Tribunal Constitucional dejó resuelto que resulta una exigencia del orden público constitucional el reconocimiento del derecho a la protesta como derecho fundamental.
Esto lo hizo en el expediente 9/2018, proceso de inconstitucionalidad. Y este derecho le asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, sea este último público o privado, todo ello sobre la base de aspiraciones legítimas de quienes protestan y siempre que se respete la legalidad conforme al orden fundamental. Y es que la expresión de la crítica pública en democracia, así como el proceso de su elaboración y la construcción del pensamiento crítico son fundamentales para la comunidad política. Entonces, cabría ir extrayendo ya algunas conclusiones. Es un derecho fundamental, el derecho a la protesta es un derecho fundamental, no enumerado y que, como ya dijera, se deriva de los principios del artículo 3. Puede ser definido como el derecho que asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, sea este público o privado, y tercero, debe respetar la legalidad conforme al orden constitucional. Este caso del expediente 9/2018 que acabamos de mencionar y de cuya jurisprudencia se desprende la cita que acabamos de hacer, no es el primero en el que el Tribunal Constitucional sostuvo que existe un derecho de expresar opiniones discrepantes y protestas. En el expediente 12/2008 sostuvo que toda persona puede expresar su opinión o protestar siempre que dichas manifestaciones sean pacíficas y no alteren el orden público o afecten los derechos de terceros. Nótese que aquí el Tribunal Constitucional introduce el tema del límite y además está distinguiendo claramente el derecho a protestar del derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Expresar su opinión o protestar, dice el Tribunal Constitucional. En consecuencia, considera que, si bien puede existir expresiones de protesta, el derecho a la protesta podría ser considerado como uno distinto. Y además da cuenta del deber de que las protestas sean pacíficas y conforme con el orden público, ¿verdad? El derecho a la protesta es un derecho relacional y un derecho de libertad, y que, como tal, implica una exigencia de no intervención por parte del Estado en su ejercicio, en su desarrollo o en su realización. En relación con el contenido constitucionalmente protegido del derecho, porque como ustedes saben, el artículo 7.1 del Código Procesal Constitucional exige que la demanda se refiera al contenido constitucionalmente protegido de un derecho constitucional, de un derecho fundamental. En este caso es un derecho fundamental, solo que no se encuentra enumerado. Pero es importante tener en cuenta cuál es su contenido fundamental para determinar si la demanda procede o no, en el sentido de que se adscribe al contenido del derecho, ¿verdad? La conducta específica se adscribe o no al contenido del derecho. El tribunal sostuvo que el derecho a la protesta comprende la facultad de cuestionar de manera temporal o periódica, esporádica o continua, a través del espacio público o de medios de difusión, ya sea electrónicos, virtuales o tecnológicos, de manera individual o colectiva, los hechos, situaciones, disposiciones o medidas que por razones de tipo político, económico, social, laboral, ambiental, cultural, ideológico o de cualquier otra índole que establezcan los poderes públicos o privados con el objeto de obtener un cambio de estatus, del status quo a nivel local, regional, nacional, internacional o global, siempre que ello se realice sobre la base de un fin legítimo, según el orden público constitucional, y que en ejercicio de la protesta se respete la legalidad que sea conforme con la Constitución. Entonces, manifestaciones de discrepancia que pueden ser individuales o colectivas, que pueden manifestarse física, personalmente o a través de los medios de comunicación, y que son discrepancias respecto de cuestiones sociales, culturales, políticas,
locales, nacionales o incluso globales, ¿verdad? Naturalmente que el derecho a la protesta no resulta un derecho ilimitado. El Tribunal Constitucional sostuvo que este derecho fundamental no ampara el uso de la violencia como fin o mecanismo de la protesta, como tampoco el uso de armas ni la promoción de la discriminación por los motivos prohibidos en el artículo 2 de la Constitución o por motivos de cualquier otra índole, como se alude en el principio de igualdad. Ahora bien, la responsabilidad por los delitos que se cometan en el contexto de las protestas es naturalmente individual y por lo tanto la autoridad puede detener a los autores que sobre pretexto de protestas provoquen daños, lesiones o incurran en otros delitos. Hay que tener presente que el que mediante violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación, ojo, obstaculiza vías de comunicación, o impide el libre tránsito de la ciudadanía, o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida, u otra de cualquier otra índole, comete delito de extorsión y será sancionado con una pena de libertad no menor de 5 ni mayor de 10. Entonces, ojo, tomar la carretera para obtener algún tipo de beneficio supone delito de extorsión y puede tener una pena sumamente grave, y esta disposición fue confirmada en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, de modo que es una figura penal vigente y además conforme con la Constitución, de acuerdo con lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Por otra parte, además de extorsión, dañar, destruir o inutilizar vías de comunicación constituye una modalidad agravada del delito de daños y puede acarrear una pena privativa de libertad no menor de 1, ni mayor de 6, de acuerdo con lo que establece el artículo 206 del Código Penal. Hasta aquí el derecho a la protesta como un derecho fundamental, no enumerado, su contenido, sus límites, las figuras delictivas que pudieran relacionarse, por ejemplo, con el tema de las carreteras. Por otra parte, el Tribunal Constitucional sostuvo que las autoridades no pueden responder a la protesta usando como principal mecanismo de contención la represión penal, pues el ius puniendi debe utilizarse como última ratio, es decir, cuando no exista ningún otro medio. Por otra parte, cuando el derecho a la protesta se manifiesta a través del ejercicio de otros derechos, como el derecho de reunión o la libertad de tránsito, por ejemplo, la protección constitucional de dicho ejercicio tendrá como límite aquellos que tenga el segundo derecho. Entonces, la reunión en la que se protesta deberá llevarse a cabo de forma pacífica y sin armas, como impone el inciso 12 del artículo 2 de la Constitución. ¿Correcto? En cuanto a la declaración del estado de emergencia, que es el tercer tema que nos proponíamos tratar, hay que comenzar señalando que es una competencia que el artículo 137 de la Constitución otorga al Poder Ejecutivo y que solo puede ejercerse cuando se presenten situaciones como la perturbación de la paz o del orden interno, una catástrofe o graves circunstancias que afecten a la vida de la nación. La declaración del estado de emergencia se concreta con la emisión de un decreto supremo en el que se debe precisar el ámbito geográfico involucrado, que puede ser todo el territorio nacional o una parte de él, el plazo por el que se dispone la medida, hasta un máximo de 60 días, y los derechos que se restringen, que pueden ser, por ejemplo, la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, las libertades de reunión y de tránsito, etc. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la parte final del artículo 200 de la Constitución se establece que el ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo
no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución. Entonces, se puede suspender el ejercicio de determinados derechos. Sin embargo, lo que no puede suspenderse son las garantías para su efectividad y para controlar la efectividad de la supremacía normativa de la Constitución. Queda claro, entonces, que algunos derechos fundamentales pueden ser objeto de determinadas restricciones que deben ser estrictamente necesarias para enfrentar la emergencia de la que se trate, pero en todo caso, los procesos constitucionales para controlar la proporcionalidad de las limitaciones dispuestas, en cambio, no puede suspenderse. Cuando se declara el estado de emergencia, no se produce una suerte de, comillas, dictadura transitoria, y por lo tanto los jueces mantienen su competencia para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, como decíamos, y en todo caso dejar sin efecto o controlar aquellas restricciones que resulten desproporcionadas. Sobre esto podemos dar un ejemplo reciente, el de un proceso constitucional de habeas corpus que se encuentra en trámite. El sexto juzgado constitucional de Lima ha admitido a trámite la demanda de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo, por cuanto sostiene que la inmovilización social que se dispuso el día 5 de abril en la provincia de Lima y de El Callao afectaba diferentes derechos, sin mencionar que resultaba ajena al principio de proporcionalidad, de acuerdo con el alegato de la Defensoría del Pueblo. Naturalmente que ese decreto supremo, el 034, contra el que se interpuso esa demanda, ha dejado de surtir efecto en el presente, por cuanto el estado de emergencia, decíamos, era temporal en un ámbito geográfico limitado. Pues bien, el ámbito geográfico del decreto supremo 034 fue exclusivamente las provincias de Lima y del Callao, 1. Y 2, en cuanto al tiempo, fue solo por 22 horas, es decir, desde las 2 de la mañana del día 5 de abril hasta las 23:59 del mismo día. Por lo tanto, naturalmente que la norma ha dejado de surtir efecto. No fue derogada, pero sí ha dejado de surtir efecto en el sistema. Aun cuando esto sea así, toda vez que la demanda se interpuso antes de que la norma cumpliera sus efectos, si el juez entiende que la medida restrictiva resultó desproporcionada, podría declarar fundada la demanda y requerir al Poder Ejecutivo para que no vuelva a incurrir en una vulneración de la misma naturaleza. Esta es una lógica que se introdujo con el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, me refiero al anterior, en este también está. Y lo que establece es esta lógica de que para que no se repita una vulneración futura, puede declararse fundada una demanda aun cuando se hubiese producido la sustracción de la materia en casos como este, donde, por ejemplo, ha cesado la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. Podemos concluir entonces que como consecuencia del estado de emergencia pueden limitarse determinados derechos, aunque no todos, como vamos a ver a continuación, pero las garantías no pueden suspenderse. En el caso de la declaración del estado de emergencia en la red vial nacional, aprobada ahora por el decreto 035/2022, que pueden encontrar en nuestra página de Facebook, omar.sar, dispuso limitar los siguientes derechos como la libertad de tránsito, el derecho de reunión, la libertad, así como la libertad personal y la seguridad personal. Hay que ser especialmente cuidadosos con los límites que se pueden imponer a los derechos fundamentales, porque la Convención autoriza, durante el estado de emergencia, me estoy refiriendo, que la Convención Americana de Derechos Humanos autoriza la restricción de los derechos durante los estados de emergencia, pero en el artículo 27.2 establece que
Esas restricciones que autorizan los párrafos anteriores no autorizan la suspensión de determinados derechos, como por ejemplo el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Y además, ojo, tampoco pueden restringirse los derechos políticos ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Entonces, hemos visto cómo opera el derecho a la protesta, hemos visto su contenido, sus límites y la incidencia de la declaratoria del estado de emergencia. Vamos a dejarlo aquí por nuestra parte y después de una pausa vamos a conversar con la doctora Isabel Sánchez, que nos va a ayudar a comprender los alcances y límites del derecho a la protesta, así como la incidencia de la declaración del estado de emergencia. No se vayan, regresamos. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú, para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Muy bien, muchas gracias por seguir acompañándonos. Vamos a conversar ahora con la doctora Isabel Sánchez, que como decíamos es subcoordinadora de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales del Tribunal Constitucional, es una experta en Derecho Constitucional y nos va a ayudar a comprender el alcance y límites del derecho a la protesta y la declaración del estado de emergencia. Doctora Sánchez, le damos la bienvenida al Constitucional, le agradecemos por compartir sus opiniones con nosotros. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? En primer lugar, muy buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación a tu programa, al Constitucional, y sobre todo agradezco poder conversar, dialogar desde una perspectiva jurídico-constitucional y también presentando mis opiniones personales respecto al derecho a la protesta y a cómo se incardina con la declaratoria del estado de emergencia en nuestro país. Considero que abordar esta temática no solamente es importante, sino también muy pertinente y oportuna, no solamente en atención a la coyuntura actual, sino también considerando que nuestro país, el Perú, de manera permanente, pues presenta tensiones no resueltas en la sociedad. Así que considero que esta es una gran oportunidad para dialogar académicamente sobre estas materias tan relevantes. Doctora, ¿el derecho a la protesta puede ser considerado, como planteábamos, un derecho autónomo o más bien debe ser considerado como parte del contenido de otros derechos, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de tránsito? El profesor Castillo Córdoba, por ejemplo, sostiene que el de protestar es una manifestación del contenido del derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo ve usted esta cuestión teórica sobre la autonomía del derecho a la protesta como derecho fundamental? Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, desde aquí envío un saludo al colega Castillo Córdoba. Considero interesante el esfuerzo de emplear en la actualidad
ese enfoque del Estado liberal clásico de derecho propio del siglo XIX, pero no lo comparto. No lo comparto por las siguientes razones. Considero que pensar así la protesta nos lleva a categorías propias del siglo XIX, como ya mencioné, ubicándonos en el Estado liberal clásico de derecho, que tuvo como centro a los derechos individuales y civiles. Pienso más bien que el derecho a la protesta emana de la tradición democrática, republicana y social. En el Perú, nuestro Estado es un Estado social y democrático de derecho, conforme se desprende de los artículos 3 y 43 de la Constitución. De este modo, ha quedado superado y en el pasado el Estado liberal clásico de derecho. Por ello, considero que la incorporación de estas tradiciones que he mencionado cuentan con un reconocimiento explícito en nuestra Constitución y se encuentran también manifestadas en el reconocimiento de derechos políticos y sociales que superan la matriz liberal clásica. Entonces, yo pienso que la protección constitucional del derecho a la protesta no puede ser supeditada a algún ámbito concreto de los derechos considerados clásicamente como derechos civiles o políticos. Incluso, en el presente, cuando jurídicamente se comprende que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y otra social, y se reconoce el valor de este derecho para la democracia, para el fortalecimiento de la opinión pública, para el debate político y ciudadano, ello, sin embargo, no justifica que se circunscriba el reconocimiento constitucional del derecho a la protesta en el ámbito protegido de este derecho. ¿Por qué? Porque ello significaría que la protesta es relevante constitucionalmente solo por el valor de la expresión. Y ello no permite visibilizar el auténtico valor de la protesta. Si pensamos en la exigibilidad de derechos sociales, económicos, medioambientales, entre otros, que nuestra Constitución reconoce y que también han sido reconocidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Estado peruano ha ratificado y que forman parte del sistema universal y regional de protección de tales derechos. En consecuencia, los derechos, la protesta puede tener claramente un móvil político, ¿verdad? Y entre las excepciones a los límites que pueden establecerse durante los estados de emergencia, justamente se mencionaba el tema de los derechos políticos. ¿Cómo ves el tema de los límites que pueden afectar este derecho que tú consideras autónomo a la protesta? ¿Cuáles serían muy los importante límites? Muy importante la pregunta también. Primero, y luego para contextualizarlo en la situación presente, donde por un plazo de 30 días existe una restricción de determinados derechos en el ámbito del sistema vial nacional. De acuerdo. Antes de referirme a los límites, considero necesario partir de la identificación de un contenido de este derecho. Y aquí comparto que es importante el aporte que se realizó en la ponencia del expediente 9/2018, proceso de inconstitucionalidad, expresamente en el fundamento 82, al que tú también te has mencionado, al que tú también te has referido, donde se menciona que este derecho a la protesta comprende la facultad de cuestionar de forma temporal o de forma continua, esporádica o periódica, a través del espacio público o a través de medios de difusión, sean eléctricos, electrónicos, virtuales o tecnológicos, de forma individual o colectiva, diversos hechos, situaciones, disposiciones o medidas por razones de tipo político, económico, social, laboral, ambiental, cultural, entre otros, que puedan establecer los poderes públicos o privados con el objeto de cambiar el status quo a nivel local, regional, nacional, internacional o global, evidentemente siempre que ello se realice sobre la base de un fin legítimo, según el orden público constitucional y evidentemente se respete la legalidad que sea conforme a la Constitución.
Entonces, habiendo identificado ese planteamiento como contenido constitucionalmente protegido de este derecho, corresponde pensar ahora en cuáles serían los límites admisibles en el caso del ejercicio del derecho a la protesta. Y para comenzar, señalaría que, como en el caso de los demás derechos fundamentales, los límites de este derecho se desprenden de una prohibición de vaciar de contenido otros derechos, otros principios, otras reglas constitucionales. Pero evidentemente, el alcance de estos límites deben operar de forma específica y ser evaluados a la luz de cada caso concreto. Lo que sí considero importante es establecer pautas básicas. No considero que podamos hablar en términos categóricos de límites generales que puedan ser válidos en todos los casos. Sí considero que es importante establecer pautas, como de hecho se mencionaron en el expediente 9/2018, por lo menos en la ponencia. Y una de esas pautas básicas es que este derecho fundamental no ampara el uso de la violencia como fin o mecanismo de la protesta. Y ello permite señalar que una cosa distinta es que durante las protestas se puedan desarrollar hechos de violencia, y evidentemente el que esto ocurra no significa o no tendría por qué traer como consecuencia que se reste legitimidad o legalidad a la protesta, porque como también, y en eso concuerdo con lo que tú has mencionado, los autores de los desmanes o actos violentos o delitos deben ser sancionados sin reprimir indiscriminadamente a todos los que participen en la protesta. Asimismo, es claro que este derecho no ampara el uso de armas ni la promoción de la discriminación, sean por los motivos prohibidos del artículo 2, inciso 2 de la Constitución, o por motivos de similar índole. Ahora bien, pensar en los límites de este derecho fundamental conlleva a pensar en los límites a los límites de este derecho. Y aquí vamos llegando a el caso concreto que has planteado. Para comenzar, toda regulación y eventual limitación de un derecho fundamental, como es el caso de la protesta, debe realizarse en primer lugar a través de una ley en sentido formal, o en su defecto, por medio de una norma que pueda satisfacer la reserva de acto legislativo, a fin de garantizar principios jurídicos como el de generalidad, como el de igualdad de trato, y ello encuentra también sustento en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Puedo mencionar el caso de la sentencia correspondiente al expediente 5/2013, donde se estableció en su fundamento 13 que cualquier regulación que importe una restricción en los derechos fundamentales debe ser llevada a cabo a través de una norma general y no de fuentes de igual jerarquía que no cumplan con los requisitos de aquella, o incluso tampoco a través de normas de inferior jerarquía. Ahora bien, continuando con los límites del derecho a la protesta, quisiera enfatizar que académicamente y también en la ponencia correspondiente a ese expediente 9/2018, se dejó establecido que los límites que pueda admitir el ejercicio del derecho a la protesta respecto a la hora, el lugar y la forma deben encontrarse debidamente motivados por la autoridad competente y que evidentemente deben ser satisfechos en cada caso, de forma tal que este derecho solamente pueda ser limitado por causas válidas, objetivas y razonables, hablando así del principio de razonabilidad, y además que este derecho no puede ser limitado más allá de lo que resulte estrictamente necesario y proporcional. Entonces, Además, las fuerzas del orden tienen un deber de focalizar, por ejemplo, la represión de los eventuales actos delictivos que se hubieran producido en el contexto de la protesta, digamos. Esto es decir, debe diferenciarse, si no estoy entendiendo incorrectamente, entre el acto de protesta de quienes legítimamente lo ejercen y las eventuales conductas delictivas en que pudieran incurrir determinados participantes, por ejemplo, de una manifestación en la que exista una protesta. Por supuesto. De hecho, tú también ya lo has mencionado al presentar el tema, considerando que las responsabilidades penales son individuales y que en todo caso
son aquellas personas que han cometido estos actos delictivos los que deben responder, y no así ello puede utilizarse como un argumento jurídico válido para deslegitimar la protesta o considerar que ésta ha incurrido en ilegalidades conforme a la Constitución. Lo que has mencionado me permite ahora pensar en el caso de la declaratoria del estado de emergencia. Para comenzar, la declaratoria de un estado de emergencia nos lleva al ámbito de situaciones de excepcionalidad. No estamos en un ámbito de normalidad constitucional, sino más bien cuando hablamos propiamente de la declaratoria de un estado de emergencia, esta tiene sentido solo si se ha producido una amenaza existencial, como se ha desarrollado por la doctrina especializada. Yendo más allá, contamos con pronunciamientos de la Corte Interamericana, como el caso Zambrano Vélez versus Ecuador, donde se han establecido criterios que permiten identificar cuándo una declaratoria de un estado de emergencia se encuentra justificada, antes de referirme concretamente a nuestra Constitución. Y básicamente esos supuestos son los siguientes: cuando se ha configurado una situación excepcional de crisis o de emergencia que afecta a la vida de toda la población y además que amenaza también la vida de la sociedad organizada. Entonces, ello nos permite señalar que el artículo 137 de la Constitución, en cuanto establece esta competencia del presidente de la República con el acuerdo del Consejo de Ministros para decretar un estado de emergencia o, en su caso, un estado de sitio, tiene que responder a propiamente estas exigencias, tomando en cuenta, centrándome en el caso del estado de emergencia, que debe existir un peligro real, un peligro grave, un peligro efectivo o en todo caso inminente para la declaratoria de dicho estado. Ahora bien, en cuanto a los derechos que pueden ser limitados en el ámbito de una declaratoria de emergencia, quisiera precisar lo siguiente. En primer lugar, el término suspensión ha sido objeto de cuestionamiento por considerarse que no es el más adecuado o idóneo para poder expresar lo que propiamente debería entenderse como una limitación de determinados derechos, quizás con mayor intensidad en el ámbito de esta declaratoria. Tú ya has mencionado cuáles son los derechos que pueden ser restringidos o suspendidos utilizando la terminología del constituyente bajo la declaratoria de un estado de emergencia, como son la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito. Entonces, la pregunta sería, ¿puede limitarse la protesta declarando el estado de emergencia? Aquí me permito establecer escenarios diferenciados. Un primer escenario conlleva y es la posición que yo defiendo y sostengo, que si el derecho a la protesta es un derecho autónomo, y si consideramos que en aplicación del principio pro homine y pro libertatis, los derechos no pueden ser restringidos sobre la base de, digamos, una interpretación restrictiva, entonces, si entendemos que el derecho a la protesta como tal no ha sido autorizado por el constituyente para ser limitado bajo esta declaratoria, entonces el derecho a la protesta en sí mismo no podría ser limitado con esa mayor intensidad que podría realizarse eventualmente, es decir, como posibilidad en el caso de los derechos mencionados en el artículo 137, inciso 1 de la Constitución. A ello debe añadirse que la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 887, sobre el habeas corpus bajo suspensión de garantías, ha señalado que es ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deban estar precisamente señalados, y hago énfasis en ello, en las disposiciones que decretan el estado de excepción, aún dentro de la situación de excepcionalidad jurídica vigente. Evidentemente, esto no significa que el derecho a la protesta no pueda ser limitado. Como todo derecho fundamental, su ejercicio no es absoluto. Pero lo que sí quiero decir es que si consideramos el derecho a la protesta como un derecho autónomo,
por las consideraciones mencionadas, no podría sostenerse válidamente que el derecho a la protesta podría ser igualmente limitado con la misma intensidad que los derechos a los que hace referencia el artículo 137, inciso 1 de la Constitución. Ese es un escenario. El otro escenario tiene que ver con una postura en la cual se relacione e incluso casi identifique el derecho a la protesta con el derecho al derecho de reunión. El Tribunal Constitucional, antes de la expedición del pronunciamiento emitido en el expediente 9/2018, al que ya me he referido antes, en un caso de hace varios años atrás, desarrolló el contenido y dejó también trazadas algunas consideraciones sobre los límites del derecho a la reunión. Y concretamente señaló que en esta sentencia recaída en el expediente 4677/2004, en un proceso de amparo, que en el caso del ejercicio del derecho a la reunión se da una relación con la realización de protestas. Incluso en el fundamento 15 de esta sentencia se refirió a las protestas cuando definió el elemento subjetivo del derecho a la reunión. Entonces, bajo una segunda postura que yo particularmente no comparto, si es que se mantiene esa relación de casi identidad entre derecho a la protesta y derecho a la reunión, se podría pensar en una hipótesis que yo particularmente no comparto, que evidentemente el derecho a la protesta podría ser objeto de esa intensidad mayor que recae sobre los derechos mencionados en el artículo 137, inciso 1 de la Constitución. Cuando se declara el estado de emergencia. Ahora bien, llevándolo para terminar, llevándolo al caso concreto vigente del Decreto Supremo 35/2022 que declara el estado de emergencia en toda la red vial nacional, ¿cuál es el alcance de esta medida? ¿Qué presupone? ¿Cuál sería el efecto de la vigencia de esta norma? De acuerdo. Bueno, en primer lugar, en el Decreto Supremo 035/2022 se ha declarado, como ya has mencionado, el estado de emergencia en la red vial nacional y se ha establecido en su artículo primero que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si reparamos en los derechos cuya suspensión ha sido habilitada, y ellos se encuentran en el artículo 2, se han mencionado la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la libertad y seguridad personales, no la inviolabilidad de domicilio. Ahora bien, de lo que se trata aquí, antes que pensar concretamente en la incidencia en el ejercicio de los derechos, que es un tema básico y fundamental en el ámbito de la declaratoria de estados de emergencias, partiría yo primero de analizar si se encontraba justificada constitucionalmente la declaratoria del estado de emergencia. Y aquí yo quisiera señalar que el Tribunal Constitucional ha emitido un pronunciamiento que ha establecido criterios que permiten evaluar la validez constitucional de estas declaratorias de emergencia. Me estoy refiriendo al caso Wilca Paniura, correspondiente al expediente 964/2018 en un proceso de habeas corpus. En los fundamentos 12 al 15, el tribunal ha desarrollado 3 criterios: el criterio de temporalidad, el criterio de proporcionalidad y el criterio de necesidad. Entonces, si analizamos propiamente la declaratoria del estado de emergencia, en primer lugar, en cuanto a la temporalidad, esta declaratoria, según su artículo 1, ha sido declarada por 30 días calendario, ¿no? Entonces, en principio, podría responder a la temporalidad. Ahora bien, pasando al segundo criterio, proporcionalidad. Cuando el tribunal desarrolla este criterio de proporcionalidad en esta sentencia, busca responder a 2 preguntas. La primera, si existe un nexo directo entre la declaratoria del estado de emergencia y los hechos en cuanto propiamente a sus características y magnitud, los hechos que se buscaría enfrentar o combatir con dicha declaratoria. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿existe un nexo directo
entre los hechos o la situación que esta declaratoria pretende enfrentar y, por otro lado, con la declaratoria en sí misma, ¿hay un nexo directo o no lo hay? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una pregunta igualmente importante. ¿Efectivamente la declaratoria del estado de emergencia ayudará a resolver dicha situación? Entonces, creo yo que si formulamos estas dos preguntas respecto a la declaratoria de emergencia establecida por el decreto 35/2022, podemos llegar a la conclusión como a la que llego yo, que no se ha podido satisfacer, en primer lugar, el nexo directo. ¿Por qué? Porque si nos atenemos a las partes considerativas de este decreto 035/2022, pues en primer lugar se hace mención de un informe de carácter reservado, se hace mención también de las protestas relacionadas en realidad con el paro de transportistas, pero creo yo que si pensamos en la justificación de ese nexo, propiamente en esa justificación no resulta evidente, no resulta manifiesta. En segundo lugar, efectivamente, esta declaratoria del estado de emergencia por 30 días calendario ayudará a resolver dicha situación que se busca enfrentar. Y la tercera pregunta tiene que ver con el criterio de necesidad, es decir, si es que acaso no existen otras medidas idóneas para poder hacer frente a la situación que se busca combatir. Y aquí el tribunal justamente planteó como ejemplos de medidas el hecho de que se puedan instaurar mesas de diálogos o que en todo caso se pueda optar por mecanismos básicamente dialógicos o de similar índole que permitan hacer frente a la problemática suscitada. Creo yo que estos criterios reafirman el hecho de que una declaratoria de un estado de emergencia tiene que obedecer al criterio de última ratio, además de ser temporal, básicamente es excepcional y además tiene que encontrarse estrictamente justificada, responder a los criterios que ya he mencionado y luego de ello, luego de analizar la declaratoria en sí misma, corresponde evaluar lo relativo a la denominada suspensión de los derechos que resulta admisible constitucionalmente. Entonces, en ese entendido, considero yo que siendo la declaratoria una declaratoria que no responde a criterios constitucionales, con mayor razón corresponde descartar que en el ámbito de esa declaratoria se puedan suspender o limitar con mayor intensidad derechos que no están expresamente mencionados en el artículo 137, inciso 1, como es el caso del derecho a la protesta, entendida desde una perspectiva autónoma. Evidentemente, ello no significa que el derecho a la protesta no pueda ser limitado, que su ejercicio propiamente no pueda ser limitado. Lo que corresponderá más bien es que en el caso del ejercicio del derecho fundamental a la protesta, pues resultan admisibles los límites que en principio se admiten cuando se trata de garantizar el contenido básico de otros principios, de otros derechos o valores constitucionales expresados en derechos fundamentales. En resumen, considero yo que el derecho a la protesta es un derecho autónomo que, aun cuando esté muy relacionado con otros derechos fundamentales como los que tú hiciste mención, eso no puede entenderse como que el derecho se encuentra supeditado o que su reconocimiento constitucional solamente puede darse en tanto y en cuanto se circunscriba al ámbito protegido de otros derechos, sea la libertad de expresión, sea la libertad de reunión o incluso sean los derechos de participación política, porque recordemos, no toda protesta tiene un origen político. Existen protestas de origen social. Por ejemplo, si trabajadores y trabajadoras protestan por la elevación de sus salarios, no podemos señalar claramente que eso es una protesta de origen político. Y además, pues... Está bien. No, termina, por favor. Y además considero, finalmente, para ir concluyendo, que lo que sí es importante es que en nuestro país se afiance una cultura según la cual la declaratoria de los estados de emergencia y más aún la restricción de los derechos fundamentales
que se den en el nombre de esta declaratoria, evidentemente respondan al criterio de ultima ratio. De hecho, esto también ha sido positivizado. Recordemos que nuestro nuevo Código Procesal Constitucional, como también ocurrió con el Código del año 2004, ya había establecido que los procesos constitucionales no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. Además, hay un canon que necesariamente se debe ejercer al momento de realizar el control de los actos de suspensión, no ya de la declaratoria, porque eso es algo que se ha abordado en el caso Wilca Paniura, sino respecto de los actos restrictivos de los derechos fundamentales que pueden ser suspendidos según el artículo 137, inciso 1 de la Constitución, en el caso de la declaratoria del estado de emergencia. ¿Y cuáles son? En primer lugar, si se trata de los derechos propiamente que la norma constitucional habilita para su suspensión, pues hay que evaluar las razones que sustentan el acto restrictivo a fin de que respondan a una relación directa con las causas o motivos que justificaron la declaración del régimen de excepción. Y además de ello, también debe tenerse en cuenta que el acto restrictivo del derecho debe resultar necesario o justificado teniendo en consideración la conducta de quien resulte agraviado o la situación que ha sido evaluada por el órgano jurisdiccional. Ok. Doctora Sánchez, muchísimas gracias. Le agradezco mucho por acompañarnos. La comprometemos para hacerlo en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Omar, y un saludo especial a todo tu público. Muchas gracias. Muy amable. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden apoyar nuestro trabajo dejándonos su like, incorporándose como colaboradores de nuestra página omar.sar, y ya nos vemos la próxima semana en una nueva edición de la segunda temporada de El Constitucional. Ya nos vemos.